Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Planeta Tierra. 7.380 millones de habitantes. Situación. Sobreexplotación dramática de los recursos naturales. Estatus, señor Samayoa. Huella ecológica al límite. Nave. Biosfera Radio. Encontrar alternativas de solución a través de la frecuencia modulada 102.5. Expediente Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10. Educación ambiental, desarrollo sustentable, conocimiento de la biodiversidad y periodismo ambiental. Centro de mando, ICBIOL, Instituto de Ciencias Biológicas. Descubre con nosotros en 60 minutos la magnificencia de la naturaleza y la relación del ser humano con su entorno, pero sobre todo, la apertura de la conciencia humana y su entender con lo que le rodea. Despegamos. Capitán, nos encontramos listos para nuestra nueva misión. Estamos esperando sus órdenes. Señor Samayoa, acabo de terminar una reunión en el centro de mando en el Instituto de Ciencias Biológicas y tenemos instrucciones precisas para emprender una nueva misión hasta la nebulosa de Libra, donde vamos a contactar a dos investigadores, uno de ellos ampliamente conocido por la tripulación de la nave estelar Biosfera Radio, nuestro excomandante supremo, el doctor Ernesto Velázquez, que hoy se está dedicando de lleno a trabajos de investigación para conocer acerca de los efectos de la presión antropogénica, sus actividades y la contaminación y demás en especies endémicas del Valle de Jovel, la zona de los Altos de Chiapas, específicamente en San Cristóbal de las Casas. Y también vamos a contactar al investigador, el doctor León Enrique Ávila Romero. Él presta sus servicios en la Universidad Intercultural de Chiapas, pero tiene su centro de investigación en el planeta Rigel 4, en uno de los asteroides cercanos a donde vamos a establecer rumbo de acuerdo a las coordenadas que ya están cargadas en su ordenador central. 225.33 marca 8, velocidad Warp 4, señor Samayoa, a su conteo. Un análisis subespacial de las condiciones de neutrinos, señor Samayoa, y a su conteo despegamos. Sí, capitán. Gaia, realizar análisis y despegar en 5, 4, 3, 2... Propulsores encendidos. Iniciando velocidad Warp. Estamos sobrevolando, capitán. Nos dirigimos a velocidad Mark 4, señor Samayoa. Un análisis de los diferentes departamentos y secciones de la nave, específicamente el núcleo del reactor, señor Samayoa, ya que acaban de realizar una recalibración de todos los sensores. Sí, capitán, la sala de reactores se encuentra al 100% y tenemos suficientes niveles de bioenergía para realizar nuestra misión. Capitán, estamos recibiendo un mensaje desde la nebulosa Libra. ¿De qué se trata, señor Samayoa? Se trata del doctor León Enrique Ávila Romero. En pantalla, señor Samayoa. Sí, capitán. Buenos días a todos. Un gran saludo desde esta nebulosa de Libra. Doctor, muchísimas gracias. Estamos en camino. En unos momentos más vamos a acompañarlo en su impresionante centro de estudios, en este lugar tan alejado del espacio. Señor Samayoa, recalibrar todos los sensores, un análisis de las condiciones geomagnéticas que están privando en estos momentos en nuestro derredor. Fijar la señal del radiofaro. Ya tenemos el saludo del doctor León Enrique Ávila Romero y también el doctor Ernesto Velázquez, quien nos va a acompañar en unos momentos y vamos a saludar. Atención, el saludo a toda la tripulación, todos en sus puestos, estaciones de batalla, teletransportación para uno a su conteo. Sí, capitán. Gaia, activar teletransportación. Activando teletransportación. Capitán, infórmenos sobre su teletransportación. No, muy bien, señor Samayoa. Se ve que las provisiones de ese alimento de los dioses estuvieron potentes. Ya a lo lejos estoy viendo trabajar a nuestros anfitriones, señor Samayoa. Me acerco en estos momentos y saludo al doctor
León Enrique Ávila Romero, quien comanda este grupo de estudio en un lugar muy remoto del espacio. Doctor León Enrique, muchísimas gracias. Y está con nosotros también el doctor Ernesto Velázquez, nuestro excomandante supremo de esta serie de misiones que emprendimos hace casi 16 meses, señor Samayoa. Y un saludo de parte de toda la tripulación al doctor Ernesto Velázquez. Hola Carlos, buenos días. Es un placer estar nuevamente en esta nave viajando a uno de los pocos lugares que nos quedan de humedales. Vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con los humedales, uno de los ecosistemas más amenazados que tenemos en México. Y bueno, y agradecer a León Enrique, doctor, por estar con nosotros en este día para hablarnos de este tema tan ríspido en una zona muy conflictiva como es los Altos de Chiapas, particularmente en San Cristóbal de las Casas. Ustedes están en un lugar muy remoto del espacio para precisamente tomar vuelo, como bien nos lo comentó el doctor León Enrique Ávila Romero. Los estudios que han llevado a cabo, que han estado desarrollando, ¿qué es lo que han arrojado? ¿Qué es lo que les dicen acerca de la situación de los humedales? Muchas gracias por estar acá. Tarde o temprano los humedales en los Altos de Chiapas, sobre todo en San Cristóbal, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, originalmente pues tenían múltiples funciones ecológicas, ¿no? Servían para prevenir las inundaciones, servían para captar agua, digamos, el 70% del agua de la ciudad viene de los humedales, de los pocos que quedan todavía. Absorben agua, digamos, y de ahí están los pozos, ¿no? Digamos, la mayor parte no es como acá que todo lo traen de un río, sino de los pozos de agua, ¿no? Entonces es muy importante esta función que tienen los humedales. Un estudio de Pronatura nos dice que del 2005 al 2015 pues el 90% de la superficie total de los humedales se ha ido perdiendo, y es de lo que les vengo a hablar, ¿no? O sea, se han ido perdiendo sobre todo por una presión urbana fuertísima, ¿no? Como tú sabes, la ciudad de San Cristóbal de las Casas pues prácticamente es como una gran olla, por decirlo, ¿no? Le dicen Valle de Jovel, pero ni siquiera llegaría a ser un valle, ¿no? Y como tal, digamos, pues no ha tenido a dónde crecer más que a los cerros, ¿no? Hay una destrucción ambiental fuertísima en las laderas de los cerros por actividades mineras y también por presión urbana, ¿no? O sea, muchas colonias del norte de la ciudad, lo más sencillo que han optado para tener vivienda pues es treparse a los cerros y deforestar, con el consecuente impacto ambiental gravísimo que tienen a la hora de la lluvia, con la erosión y digamos y todo el movimiento de materiales que vienen con lluvias intensas y que se van hacia abajo y que van generando problemas pues en la parte baja, y en la parte baja que ya está urbanizada pues ya también ya no puede captar esa agua y se va generando como una cadenita de arriba de los cerros hacia las partes bajas. Esas imágenes satelitales que tiene en estas pantallas que están frente a nosotros, doctor León, están marcadas con diversos colores. Las zonas rojas hablan acerca de los asentamientos poblacionales y las verdes lo poco que queda aún remanentes de lo que fue el otrora lago María Eugenia. Son dos zonas, una es el lago María Eugenia y el otro es lo que se le llama la zona de la Quist. Son dos áreas naturales protegidas que se tienen en el estado, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Como tú dices muy bien, digamos, cuando en el 2008 y después en el 2011 el gobierno del estado de Chiapas hace la declaratoria de estas áreas naturales protegidas, pues se toma como punto central una zona núcleo, la zona núcleo que son las que tú dices de color verde. Lentamente, digamos, por la misma presión urbana, desgraciadamente no se realiza el pago por los terrenos, no hay un proceso de expropiación, sino que simplemente se declara las áreas naturales protegidas, pero los terrenos pertenecen a los antiguos dueños. Esto genera, digamos, un problema de gobernanza o de gobernabilidad al interior del área natural protegida, porque no hay un cambio de propiedad del terreno, ¿no? O sea, digamos, tú eres el dueño del terreno, te digo, ahí va la declaratoria del área natural protegida, no puedes construir, no puedes hacer nada, y eso genera inconformidad en ciertas personas. O sea, al no entender la importancia estratégica que tienen estos humedales para la sobrevivencia del valle, ¿no? Te estoy diciendo el agua, te estoy preveniendo las inundaciones, la importancia también de ciertas especies únicas, ¿no? E imponen su voluntad amparados en usos y costumbres a su modo.
Pues es de polisémicos, sería el término de esta palabra, de múltiples significados, ¿no? Claro. No solo es la presión, digamos, de ciertos sectores de pueblos originarios que sí están invadiendo zonas, sino también de ciertos sectores que tienen recursos que también quieren hacer, ¿no? O sea, de ambos bandos, digamos, ¿no? Y la presión urbana, o sea, lo que quieren es pues urbanizarlo, ¿no? Y no le ven la importancia ecológica que tienen estos ecosistemas para los servicios ambientales, y sobre todo, pues todavía hay vida, ¿no? Muy deteriorada, ya muy pues aquí yo creo que Ernesto nos podría ampliar, él es experto, ¿no? Precisamente, ¿no? Doctor León, además de la presión urbana, de la pérdida de los ecosistemas, es una reacción en cadena que va afectando diversos componentes de todo ese gran ecosistema de ecosistemas. Y una de esas afectaciones es también hacia las especies vulnerables, las especies endémicas, a la cual el doctor Ernesto Velázquez, durante muchos años, cuando estuvo él al frente del del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y comandante supremo de toda esta flota impresionante de naves estelares que nos damos a la tarea de conocer diversas partes del universo para hablar acerca del mensaje de conservación y desarrollo sustentable hacia nuestros radioescuchas, que por cierto, esta plática que estamos teniendo en estos momentos está llegando a través de la frecuencia subespacial 102.5 FM a toda la zona de la depresión central del estado de Chiapas. Y el doctor Ernesto Velázquez ha realizado estudios sobre endemismos en los arroyos, en dos de los ríos que atraviesan el Valle de Jovel, que es el río Fogótico y el río Amarillo. ¿Hasta dónde ha sido el grado de afectación en esta degradación medioambiental sostenida que ha estado sufriendo en los últimos años la zona de los Altos de Chiapas, específicamente San Cristóbal de las Casas? Sí, es impresionante el daño que se está causando sobre la cuenca. Déjame decirte que hace una semana estuvimos recorriendo toda la cuenca. Finalmente la cuenca es un solo río, la cuenca del río Fogótico. Es una cuenca que desde el punto de vista técnico le llamamos una cuenca endorreica, una cuenca cerrada, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto? Que el río principal y todos sus tributarios drenan hacia un sumidero que está cerca del libramiento sur de la ciudad de San Cristóbal, pero por las recurrentes lluvias que se tenían por ahí de los años 60, los años 70, el gobierno municipal y el gobierno del estado deciden abrir un túnel artificial para sacar todo el agua del río Fogótico hacia afuera de la cuenca y evitar las inundaciones por el taponeo que ocurría en el túnel natural de Defog, en el sumidero que tenía la cuenca, y eso provocaba recurrentes inundaciones. Eso paulatinamente resolvió el problema de inundación de la ciudad de San Cristóbal. Sin embargo, con el crecimiento desmedido que ha tenido la mancha urbana, para darte un dato, entre los años 70 y los años 90, la mancha urbana en San Cristóbal de las Casas creció más de 3 veces. Entonces es impresionante. Teníamos de solo 22,000 habitantes que tenía San Cristóbal por ahí de la década de los 70. Hoy tenemos casi 200,000 habitantes, ¿no? Que están ocupando la ciudad. No todos ellos viven en San Cristóbal, ¿no? Pero el flujo de la ciudad es tremendo. Entonces la demanda de agua, la demanda de servicios ha crecido de manera casi exponencial. Entonces esta cuenca nace en las faldas del volcán Sontehui y la otra parte del tributario nace en la parte del volcán Huitepec, que finalmente son los dos volcanes que finalmente por efectos geológicos conformaron lo que hoy conocemos como la cuenca del río Fogótico, esta cuenca cerrada de 244 kilómetros cuadrados. Es una microcuenca, es una cuenca pequeña básicamente, y esto dio pie a la conformación de hábitats únicos en Chiapas que conocemos como los humedales de montaña, ¿no? Todavía visitamos en la parte del volcán Sontehui que hay un remanente relativamente conservado del humedal, que fue el hábitat original de muchísimas especies, y lo sigue siendo todavía para algunas, como el popoyote, pero también muchas especies de anfibios, de reptiles, algunas serpientes que si bien no son endémicas a la cuenca del Fogótico, sí tienen distribuciones restringidas, pero también los humedales se están constituyendo como un sitio de refugio para muchas aves migratorias, ¿no? Que utilizan estos sitios como descanso, como reproducción en ciertos periodos del año, ¿no?
Eso es el hábitat, y hemos estado documentando muchísimo acerca del popoyote de San Cristóbal por esta característica inusitada que tiene. No es un microendemismo, básicamente lo encontramos en la cuenca del río Fogótico y en ninguna otra parte del mundo, y lo estamos utilizando como una especie bandera, no para conservar el popoyote, pero nos va a servir para eso, ¿no? Pero lo que queremos conservar es los humedales, por todos los servicios ambientales que nos están ofreciendo los humedales, y en ese sentido creo que hay que enfatizar muchísimo en estas pláticas que hemos estado dando relacionadas con el tema de la biodiversidad. Por cierto, la semana pasada fue el Día Internacional de la Biodiversidad, y estamos dando una serie de charlas con distintos estudiantes de la prepa, con estudiantes universitarios, tratando de dar a conocer qué implicaciones, qué es la biodiversidad, porque México es considerado un país megadiverso, porque Chiapas es un estado con alta diversidad biológica, y entender cuáles son los servicios ambientales que nos ofrece la biodiversidad, y los humedales son parte de esta biodiversidad, y hay muchos servicios ambientales que no vemos. Normalmente le damos valor a las cosas que utilizamos o a las cosas que nos hacen daño, ¿no? El valor de uso de la biodiversidad, pero el valor de servicio per se que tiene la biodiversidad, como la oxigenación, que no la vemos, y ahí está, una hectárea de bosque nos da una cantidad impresionante de oxígeno, nos da no solo madera, nos está dando también zonas de captación de agua. La biodiversidad nos da polinización, ¿no? Hay zonas del planeta donde ya se están exterminando los insectos, y las poblaciones están polinizando manualmente a sus plantas para la generación de miel. Entonces todas estas grandes amenazas que estamos viviendo en nuestro planeta se están concentrando, y es un ejemplo básicamente el tema de los humedales que nos está sirviendo para documentar todos los efectos antrópicos sobre los humedales, sobre la biodiversidad, pero que finalmente van a repercutir tarde o temprano en la calidad de vida que vamos a llevar los seres humanos. Muy bien, impresionante la definición, la información que comparte con nosotros el doctor Ernesto Velázquez, resultado de muchos años de investigación sobre el funcionamiento de los ecosistemas, específicamente los humedales de montaña, ecosistemas atípicos. Son muy pocos los que existen a nivel mundial. La definición que tengo en mi ordenador personal nos dice que un humedal es una zona de tierras generalmente planas cuya superficie se inunda de manera permanente o de manera intermitente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los animales terrestres. Yo los invito a que abordemos la nave estelar Biosfera Radio y viajemos hasta esta zona del estado de Chiapas, específicamente lo que se le conoce también como el Valle de Jovel, la zona de San Cristóbal de las Casas, y en nuestro camino acabamos de recibir el aviso de que vamos a topar a un transbordador que trae como tripulante al biólogo Amado Ríos Valdés. Él es delegado de la Secretaría del Medio Ambiente, y nos va a hablar acerca también de la importancia de las zonas biodiversas, los ecosistemas en esta zona y las áreas naturales protegidas. Entonces, señor Samayoa, capitán, teletransportación para 3. Vamos a abordar la cabina de la nave estelar Biosfera Radio. Sí, capitán. Gaia, activar teletransportación para 3. Activando teletransportación para 3. Atención tripulación, recibamos a nuestros invitados y al capitán. En descanso, señor Samayoa. Está con nosotros el doctor León Enrique Ávila Romero. Él es investigador, profesor de tiempo completo de la Universidad Intercultural de Chiapas. Está también el doctor Ernesto Velázquez, excomandante supremo de esta serie de misiones de la nave estelar Biosfera Radio. Estamos acercándonos a nuestro destino, señor Samayoa, a disminuir velocidad, establecer un sobrevuelo prácticamente estático para conocer de cerca la problemática a la que se enfrentan esta zona, estos ecosistemas en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Sí, capitán. Estamos sobrevolando en estos momentos el Valle de Jovel, el municipio de San Cristóbal de las Casas, y es impresionante la vista que tenemos en pantalla de la gran devastación de la zona de los cerros. Ha sido una pérdida de cobertura forestal sostenida en las últimas 2 décadas. Doctor León,
¿Qué es lo que ha sucedido en esta zona? Pues la ciudad ha crecido, ¿no? Tarde o temprano, pues todas las expulsiones en las zonas indígenas, ¿no? Por las cuestiones religiosas y de tierra. San Cristóbal fue un lugar donde pues cachó toda esa población, pero de manera desorganizada, sin un plan de desarrollo urbano, aunque en papel existía. El problema es cómo darle seguimiento a esos planes de manejo y planes de desarrollo urbano. Y entonces en San Cristóbal de las Casas lo que tienes es un crecimiento pues en múltiples niveles, ¿no? Gente que proviene de otros lugares, hasta de otros países, una ciudad totalmente cosmopolita que ha ocasionado un incremento en el valor de los terrenos y de las propiedades, ¿no? Que muchas ya se cotizan en dólares y todo esto. Y en otro lado, pues la gente pobre, pero generalmente de origen indígena, pues que se va a los lugares de más alta vulnerabilidad ambiental, que pueden ser los humedales y que son susceptibles a inundaciones, y en los cerros, en los bosques que desgraciadamente los talan, ¿no? Y ahí hacen sus colonias en algunos momentos pues hasta subiendo 100, 200 metros, ¿no? Es impresionante ese aspecto de una falta de planeación urbana, ¿no? El problema específicamente entonces se delimita a la presencia humana, a la gran cantidad de humanos, a la explosión demográfica, al crecimiento sin control de los asentamientos urbanos. Aparte también yo creo que también hay problemas de corrupción, ¿no? O sea, digamos, yo no puedo llegar a invadir un terreno si no hay la omisión a veces de autoridades en sus diferentes ámbitos de gobierno, ¿no? Desgraciadamente pues estamos en ese problema, ¿no? Y falta de información, ¿no? O sea, yo lo que he estudiado, un estudio que hice sobre la percepción socioambiental, sobre la importancia de los humedales de montaña, que me publicaron en la Universidad de Málaga, en España, que trabajamos en 15 colonias de la ciudad de San Cristóbal. Pues con toda mi tristeza, lo que más me dejó impresionado, los que más les importaba los humedales de montaña eran los turistas extranjeros. Después los turistas nacionales y después la gente de las colonias, los habitantes de la ciudad. A la conclusión que llegamos, ¿por qué se daba esto? Pues porque la gente desgraciadamente pues tiene otras prioridades, ¿no? Tiene que garantizar la papa, la comida, el vestido, todas estas cuestiones sociales, y la cuestión ambiental pues lo ven como algo lejano, ¿no? Un poquito es lo que hemos intentado trabajar ahorita en San Cristóbal de las Casas, tratar de sensibilizar a la población sobre esta importancia que tienen los humedales, ¿no? Sensibilizar, de que tomen conciencia sobre la importancia que tienen para la sobrevivencia misma de ese conglomerado humano que podríamos decir que es la ciudad de San Cristóbal. Es un término con un amplio significado muy profundo. Sin embargo, mientras la degradación medioambiental avanza, valga la analogía, a 250 kilómetros por hora, la sensibilización o toma de conciencia avanza a paso de tortuga, sin afectar a las tortugas propiamente. Si llegamos al punto que las acciones, los efectos de las acciones antropogénicas son el detonante de esta degradación, luego entonces los escenarios a muy corto plazo son devastadores. Y yo quiero aprovechar este momento para pedir la opinión del biólogo Amado Ríos Valdés al respecto, ya que la visión que él tiene es una visión más amplia en cuanto a la problemática, en este caso que se focaliza en San Cristóbal de las Casas, pero no es una problemática aislada, no nada más afecta al humedal de montaña, afecta ecosistemas, áreas naturales protegidas, afecta toda la biodiversidad del estado de Chiapas, que hasta hace los últimos indicadores hablaban que era considerado el segundo estado megadiverso de la República Mexicana, y esa megadiversidad se está viendo seriamente afectada, y quizá en un par de lustros solamente queden los registros de esas investigaciones que usted, doctor León, el doctor Velázquez, el biólogo Amado Ríos Valdés han realizado, y que hoy todavía podemos observar in situ. Biólogo Amado Ríos Valdés, el factor antropogénico como factor de desequilibrio en los ecosistemas. Sí, bueno, ese es el factor, ¿no? Es el factor. Mientras haya vida humana en el planeta con el mismo modelo de desarrollo, ese va a ser el factor siempre en todos los casos. Pero yo creo que lo que decía el doctor León es muy importante, el tema de la sensibilización. Pues es un tema que debemos de tomar en su justa medida y en su justa dimensión. El tema de la conciencia es un tema cultural, es un tema generacional. Pretender que cambiemos en una generación o en
o en pocos años lo que durante siglos se ha desarrollado en la cultura de la gente respecto de la poca valorización de los recursos naturales y sus beneficios de todo tipo, creo que sería un sueño guajiro. Pues me parece que tenemos que tener claro que este trabajo es un trabajo cotidiano, permanente, constante, muy duro, muy duro, pero que le va a llevar muchos años y no va a llevar seguramente 1 o 2 generaciones más. Este trabajo que se ha desarrollado por mucha gente en todo el mundo, en México también hace muchos años, tiene en México alrededor de 50 años, en los 70 más o menos comenzó a hacer ese tipo de trabajo de visión ecológica, el desarrollo. Y aún seguimos todavía en la infancia de esta conciencia. Yo creo que comúnmente nos gana la coyuntura, nos ganan los intereses y los temas inmediatos y que la mayoría son temas que se van a perder en el muy corto plazo, ¿no? Cortoplacistas. Y esos temas que son de largo plazo, que son de la vida humana en el planeta y de la vida del planeta, que deben de ocuparnos todo el tiempo, son temas que pues se dejan a tercero, cuarto o quinto lugar. Entonces, yo creo que meter en la agenda cotidiana de los seres humanos, de toda la gente, en todos los niveles, en todos los sentidos, el tema de la valoración de los recursos naturales, creo que es un tema fundamental. Y por decir un ejemplo, yo creo que en este momento tenemos una vida política intensa en el país, intensa realmente, ¿no? Y no veo en el ánimo de la discusión política y pública el tema de la ecología, por ejemplo. Ni en la agenda, no existe. No está en la agenda, ¿no? Me parece muy lamentable y me parece una gran falta, porque creo que es un tema que debiera ser, repito, fundamental, estratégico. Así como es estratégico que cuidemos el agua, que cuidemos los bosques, que cuidemos el suelo, que cuidemos los animales y plantas de nuestro país y de nuestro planeta, porque eso son la base para que podamos desarrollarnos como país. Y si no tomamos en cuenta eso, que estamos basando el desarrollo prácticamente en temas y en aspectos secundarios y sin sentido. Creo, repito, que vuelvo a tu pregunta inicial, el factor humano es el factor principal y además en el corto plazo geológico que vivimos los seres humanos es el factor principal, ¿no? Ya se hablaba de geológicas, evidentemente hablamos de otro tipo de cosas, ¿no? Pero hablando del factor humano en miles de años, ¿no? Creo que eso es el factor que debemos tomar en cuenta como el principal y que tenemos que proponernos repito, trabajar para modificar la cultura humana en ese sentido. Y cuando hablo de cultura hablo de todos los aspectos que implica una cultura, ¿no? El arte, la ciencia, la educación, las costumbres, la comida, el modo en que compramos, el modo en que nos vestimos, el modo en que nos bañamos, el modo en que hacemos todo es cultura, ¿no? Y en todo manifestamos nuestro poco aprecio a la ecología de este planeta, ¿no? A los recursos de este planeta. Para la bitácora del capitán, señor Samayoa, primer oficial, los seres humanos le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen, decía el dramaturgo francés André Gide. Y tal pareciera que el ser humano está emprendiendo una loca y desenfrenada carrera hacia su propia autodestrucción. Lo que estamos viendo en pantalla en estos momentos, en lo que era el antiguo Valle de Jovel y los remanentes de lo que era el lago María Eugenia, es impresionante. Son asentamientos poblacionales sin ningún tipo de ordenamiento, donde lo que ha privilegiado ha sido el interés propio, el interés económico, el interés de grupos de poder que hoy por hoy están afectando, y estamos viendo los efectos que tal pareciera en algunos casos son ya irreversibles en esta zona. Tenemos datos de que existe ya una escasez de agua en lo que es la zona de San Cristóbal de las Casas, un vaticinio que se hizo por parte de investigadores desde hace 2 lustros y que hoy ya es una realidad. Pero más allá de eso, y yo quiero contar con la opinión del doctor Ernesto Velázquez sobre el impacto tan fuerte que está teniendo sobre especies endémicas, sobre las especies vulnerables, sobre especies que están en peligro de extinción, particularmente especies
dulceacuícolas. Realizamos un recorrido hace algunas misiones, señor Samayoa, sobre los arroyos, afluentes y ríos que existen en la zona de Chenaló, a unos cuantos kilómetros de San Cristóbal de las Casas, y el grado de contaminantes es increíble, más allá de los límites permisibles, y aún así la presencia biodiversa está ahí. Existe presencia de ejemplares de Profundulus hildebrandi que todavía se ha adaptado a estas condiciones adversas, doctor Ernesto Velázquez. Así es, quisiera un poquito antes de dar pie a esta parte de la pregunta, retomar lo que nos planteaba el biólogo Amado, ¿no? Y finalmente cuando dice que el factor humano es el único, ¿no? Y si bien es cierto eso, porque inclusive se habla ya de un periodo que le hemos llamado el antropoceno, ¿no? Que el doctor Gerardo Ceballos y sus colaboradores lo han bautizado ya para referirte justamente a todo este proceso de impacto que está viviendo la biodiversidad. Este sexto periodo de extinción básicamente se lo debemos al ser humano, ¿no? Y entonces el problema hay que enfrentarlo como es, ¿no? Porque finalmente el problema de la conservación y el problema de la pérdida de biodiversidad, el tema de los humedales, el tema ambiental, es un problema no de las autoridades. Este es un problema no de los políticos, es un problema no de las instituciones, es un problema de la sociedad, que mientras la sociedad no haga conciencia de la importancia que nos ofrece la biodiversidad para nuestro propio bien, para nuestra propia salud, para tener una condición de vida más saludable, no lo vamos a lograr en el tiempo razonable que nos quede de vida. Finalmente este planeta va a seguir y se va a sacudir este parásito que está causándole daño, ¿no? Hay que decirle a la gente que el que se va a extinguir es el ser humano y la Tierra no se va a acabar, ¿no? El doctor Velázquez, el biólogo Amado hablaba de que estamos aún en la infancia, en la etapa de la infancia, en esa toma de conciencia que desde hace décadas se ha venido propugnando porque la gente adquiera esa sensibilidad hacia todos los elementos que le rodean. Vamos en una carrera muy desigual. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero por supuesto, llevamos aproximadamente 2015 años documentando por lo menos la era poscristiana, ¿no? Y resulta que de los 40 hacia acá el problema ambiental es cuando se agudiza con la revolución industrial. Antes de eso no, era muy fácil convivir con la naturaleza, hacíamos uso de los recursos naturales y eso era un uso sustentable. Hoy no estamos haciendo un uso sustentable de los recursos humanos y porque crecimos de manera exponencial, ¿no? Y el uso que estamos haciendo de los recursos también está en esa misma caída, pero hacia abajo, ¿no? Estamos haciendo un uso desmedido de la biodiversidad, de los recursos naturales, de todos los servicios que nos está ofreciendo la biodiversidad, y entonces el tema ya se ha vuelto más que urgente. Y entonces desde los distintos escenarios hay que entrarle al problema, ¿no? Mucho tiempo, cuando el tema ambiental comenzaba, creímos que la respuesta era sobre los niños, ¿no? Y que había que concientizar a los niños porque ellos eran el futuro. Resulta que esos niños ya somos nosotros, esos niños ya son los adultos hoy, y el problema se está agudizando. Entonces enfocamos mal el problema. ¿Por qué se está agudizando? Porque el ritmo de extinción, el calentamiento global está incrementando, están incrementándose las tasas de extinción de especies. Entonces parece que no nos cayó el 20. No es por ahí el asunto. ¿Por qué seguimos perdiendo especies? ¿Por qué seguimos perdiendo ecosistemas? ¿Por qué seguimos perdiendo servicios ambientales? Hay un dato muy alarmante que por ahí documentó un investigador español de apellido Berra, que dice que cada hora perdemos entre 1 y 3 especies en el planeta. ¿Te imaginas ese ritmo de tasa de pérdida de especies? Es impresionante, y el problema es que ni siquiera hemos logrado documentar todas esas especies. Hemos bautizado alrededor de 1.7 millones de especies en el planeta. Y la estimación más razonable dice que, o por lo menos la más conservadora, dice que pueden haber 5 millones de especies en el planeta. Pero algunos datos dicen que puede llegar hasta 100 millones de especies. Significa que nos hace falta documentar un sinnúmero de especies. ¿Y qué estamos perdiendo con ese sinnúmero de especies? Estamos perdiendo información genética, estamos perdiendo servicios importantísimos, estamos perdiendo elementos químicos que nos pueden dar respuesta a problemas de salud muy grave con el que enfrenta el ser humano. Entonces, al perder 1 hectárea de bosque, no solo perdemos a los árboles por sí mismos, estamos perdiendo toda la información genética, bioquímica, servicios ambientales, fisiología, regulación homostática, todo eso que estamos no lo hemos logrado magnificar, pero quizás porque no lo hemos logrado decir o no hemos logrado compartir bien los conocimientos con
nuestros vecinos, con nuestros colegas, es decir, fuera del ambiente científico, fuera del ambiente académico, como que la tarea no la hemos hecho bien, para que nuestros políticos, para que nuestros estudiantes, para que nuestros vecinos, para que nuestros papás, primos, hermanos tomen conciencia de la relevancia que tiene mantener un ecosistema saludable, ¿no? A ver, entonces los investigadores, los académicos, no han hecho bien su tarea para que el resto de la sociedad entendamos sobre la importancia de los servicios ambientales y los escenarios adversos a los que ya nos estamos enfrentando en esta generación. Eso es lo que estoy entendiendo. No necesariamente, que no hemos hecho cada uno la tarea de vida, ¿no? Por mucho tiempo le echamos la culpa a los políticos, y no es un problema político, el problema es de todos. Es de todos, es lo que quiero decirle, ¿no? Que también nosotros como investigadores tenemos alta responsabilidad en no transmitir bien la información, porque toda la información que estamos generando la estamos convirtiendo en papeles, en artículos, en revistas internacionales, que muchas veces no baja a la sociedad, ¿no? Traducida en otros términos, en otras palabras, y eso es lo que estamos tratando de hacer en las universidades, en las instituciones, con estas pláticas, con estas charlas, con los cursos, platicándolos qué es el tema de la biodiversidad, cuáles son los servicios ambientales, pero necesitamos sumar a más gente, necesitamos sumar a este colectivo que está en San Cristóbal y que está coordinando bien el doctor Leán. Es una defensa a ultranza de sus propios espacios naturales, porque ellos son los que están viviendo básicamente el problema, y hay que decirle a la gente que es dueño de todos estos terrenos, que respete también estas formas de vida, estos usos que tenemos de los servicios ambientales, ¿no? Porque todos finalmente tenemos derecho a una vida saludable, ¿no? Realizando yo te diría, perdón, Carlos, que complementando la respuesta del doctor Velázquez, es que la academia hace mucho, pero no es suficiente. La radio, tú haces mucho, pero no es suficiente. El gobierno hacemos mucho, pero no es suficiente. ¿Qué sería suficiente? Hacer 20,000 veces más de lo que hacemos. Y eso implica más, no solamente recursos, o sea, no es un problema tampoco de dinero, ¿no? Es un problema de esfuerzo, es un problema de orientación, es un problema de priorización de temas, es un problema de cultura, decía al principio, ¿no? Y es un problema también que tiene que ver con cambiar los modelos y modos de pensar y de hacer. Y eso no es fácil y no es pronto. La pregunta y nos llega a la mente es lo siguiente. Los datos que nos llegan a los ordenadores de la nave estelar Biosfera Radio nos habla que países como Noruega han llegado a un grado de cultura medioambiental donde ellos ya no generan esa gran cantidad de recursos de basura, vaya, y le están importando para generar calor para su propia, para beneficio de su sociedad. Noruega tiene 10 veces menos población que México, por ejemplo. Tiene muchos más problemas económicos que México, muchos problemas de población que México, sí, o que Estados Unidos, o que Francia, ¿no? Entonces, Noruega, Suecia, Dinamarca, son países muy pequeños, sí, tienen población muy pequeña y problemas pequeños. El problema es que somos muchos, entonces. Por eso explicamos. Yo creo que el problema no son los que somos muchos, sino tiene que ver con la información y la educación. La manera en que se lleva a cabo. Cómo se transmiten los diferentes niveles. O sea, tarde o temprano no nos puedes echar a nosotros la bronca como académicos, ¿no? Yo ahorita fácilmente a lo mejor me agarro a Amadeo y le echo todos los paquetes también. Lo que requiere son estrategias comunes y a veces son estrategias territoriales. Nosotros lo que hemos hecho como Red Ciudadana en defensa de los humedales, el agua y el patrimonio natural del Valle Jovel es hablar con los representantes de las colonias, sin dinero, sin recursos, como lo decimos, no tenemos la participación de ningún partido político, y tratarlos de informar sobre la importancia, que entiendan. Por ejemplo, el Comité de Agua del Valle Jovel ya dijo que desgraciadamente el agua de la ciudad de San Cristóbal está contaminada por heces fecales y se debe a este manejo inapropiado del preciado líquido. La COFEPRIS, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, ya lo dijo. Entonces, a partir de ahí, sensibilizar de algo tan sencillo, porque todos tomamos agua y todos nos bañamos diariamente o cada tercer día, o depende, ¿no? Si están en una nave espacial, no sé cuándo se bañarán. En ese sentido. Señor Samayoa, ¿escuchó usted el comentario del doctor León? En ese sentido, digamos, pues es importante esta cuestión del agua como un mecanismo para defender la naturaleza, la biodiversidad. O sea, esas 10 especies endámicas que tenemos en los humedales de montaña de Valle Jovel forman parte no solo del patrimonio natural de las comunidades, colonias que vivan alrededor de la ciudad, sino de los chapanecos, de los mexicanos, claro, y del mundo. O sea, esa
en 2012, cuando fue el presidente Calderón ahí al Parque de los Humedales y lo declararon sitio Ramsar, es por esa importancia estratégica que tiene este lugar a nivel mundial. De los humedales de montaña solo queda 2% en el mundo. 2%. Entonces, imagínate lo que estamos defendiendo. No, como dice, cuando me preguntan qué es lo que ustedes quisieran como vecinos, regresar a nuestra tranquilidad, poder investigar, poder dar mis clases en la universidad, tener una vida mucho más light, pero tarde o temprano estamos dando esta batalla en defensa de los humedales por su importancia estratégica que tiene, y es el llamado a las autoridades. A mí me da mucho gusto que esté aquí don Amado, pues a que juntos podamos converger y decir, bueno, ¿qué nos conviene? Fraccionamientos yo creo que se pueden hacer en múltiples lugares que no sean humedales. En San Cristóbal, la zona del aeropuerto, el plan de desarrollo urbano dice que está abandonado ahí el Corazón de María, y se puede construir allá arriba, se pueden generar vías de comunicación, ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial ecológico, un plan urbano, y rescatar esto por esta importancia que tiene, ¿no? Hablemos de realidades, doctor León, biólogo Amado, doctor Ernesto Velázquez. En pantalla estamos observando en estos momentos, estamos haciendo un pequeño giro con la nave estelar Biosfera Radio, estamos viendo la grave devastación que tiene la zona de los cerros en esa colonia, en ese barrio que se le denomina Sal Si Puedes. Crónica de uno de los desastres anunciados desde hace mucho tiempo que puede generar una mortandad increíble. ¿De qué estamos hablando, doctor León? Bueno, eran antiguas minas de arena, se extraían materiales, debido a la presión ciudadana se paró la extracción de materiales y se empezaron a poblar. Entonces tiene 150 casas en zonas de alta vulnerabilidad, que con la primera lluvia, los huracanes, o nos vuelvan a hacer sándwich, porque Chiapas queda cuando le hacen con el Golfo y el Pacífico, convergen dos sistemas. Ahí puede haber un gran desastre de vías. ¿Cuántas familias? Estamos hablando de 150 familias, alrededor de unas 600, 700 personas que están en riesgo. Quedó la pregunta al aire. Especies vulnerables, especies en peligro de extinción, al menos 10 endemismos. Una particularidad, el Profundulus hildebrandi, donde prácticamente hay zonas donde ya no existe, y hay otras donde, aparte de la gran presión que están ejerciendo los asentamientos humanos, las poblaciones humanas y demás, existe un problema de parasitosis. Así es, fíjate, en esa pequeña localidad, en esa pequeña cuenca endorreica, donde en la parte acuática, por lo menos, el único vertebrado que habita de manera permanente es Profundulus hildebrandi, no hay ninguna otra especie de pez nativa, y eso es también relevante hacerlo notar. Les decía yo a los colegas de San Cristóbal, el popoyote es más corleto que cualquiera de ustedes que están ahí, ¿no? Porque finalmente cuando queda encerrado el valle, él quedó ahí encerrado, y justamente evoluciona en esas condiciones. Es prehistórico. Pues no prehistórico, pero por lo menos tiene varios millones de años que está encerrado a partir de que surgen los dos volcanes, ¿no? Y tiene muchos años de antigüedad, de adaptarse a este ambiente único. Y resulta que el ser humano, en este proceso de antropización, va y le llevamos carpa, va y le llevamos tilapia, va y le llevamos la mojarra de agua de agallas azules que viene del norte del país, y le llevamos carpas africanas, y junto con las carpas africanas viene la tenia de las carpas, que es una solitaria, un enorme parásito, que obviamente el popoyote no tiene defensas para con esos parásitos. Vienen virus, vienen bacterias que están en el ambiente acuático, y todo eso ha puesto en riesgo de extinción no solo al popoyote, que es normalmente la especie bandera que estamos utilizando, pero cuántas especies de fitoplancton, de zooplancton que habitan en estos humedales que ni siquiera hemos logrado documentar y que son parte fundamental de la biodiversidad se estarán perdiendo. Es otra pregunta, es otra tarea que tenemos por documentar. Y nada más retomar un poquito el caso que decía el doctor Leonel, ¿no? Sobre la importancia de las especies endémicas, ¿no? Porque son el patrimonio de una comunidad, de un país, de un estado, pero también aquellas que no las son endémicas son importantes. Y pongo el ejemplo esto como el de una casa, ¿no? Donde cada ladrillo constituye una especie, y cada muro también puede ser una especie, y a esos muros le llamamos, por ejemplo, las especies paraguas, como los grandes felinos, los jaguares en los ambientes terrestres, o los grandes tiburones, que son los grandes depredadores en los ambientes marinos, ¿no? Pero están muchas especies ladrillos, ¿no? Que hemos estado quitando esas especies ladrillos. En determinado momento, al quitar las especies ladrillo y las especies muros, ¿qué va a pasar?
está en riesgo de que el edificio se caiga, está en riesgo de que, y eso es lo que está sucediendo con las especies, ¿no? Estamos quitando las especies ladrillo, estamos quitando las especies muro y estamos provocando un desequilibrio sobre este gran ecosistema que es el planeta Tierra. Estamos viviendo justamente este proceso donde está ocurriendo ese gran desequilibrio y que tarde o temprano se nos va a caer si no hacemos algo por remediarlo, ¿no? Muy bien. Capitán, realizamos un análisis de nuestros niveles de bioenergía y se encuentran bajos. Tenemos que retornar al centro de mando para concluir nuestra misión. No sin antes regresar a la nebulosa Libra, donde se encuentra el centro de investigaciones del doctor León, y hacer contacto con el transbordador para que lleve a su centro de estudios al biólogo Amado Ríos Valdés. Antes de iniciar nuestro retorno, lo que estamos observando son efectos que hace muchos años las causas se sembraron. Causas y efectos en la naturaleza, y lamentablemente el punto de coincidencia es el factor humano como punto de desequilibrio. Escenarios son muchos, soluciones son pocas, y las realidades cada vez nos están rebasando, y hemos llegado a un punto quizás sin retorno en muchos de esos efectos. ¿Cuál es el escenario más inmediato y cuál sería la solución viable para poder mitigar en un principio los efectos a los que nos estamos enfrentando específicamente en el Valle de San Cristóbal de las Casas? Yo, pese a la realidad y todo lo negro y estos viajes espaciales pudiéramos ser capturados por algún agujero negro y que nos llevaría hacia una lógica pesimista, yo soy optimista. Yo creo que todavía en el ser humano hay bondad, hay valores, digamos, que sobre todo en el sureste de México, que permiten pues hacer causa común para la naturaleza y la cuestión ambiental. En ese sentido, el escenario que yo veo es poder convencer a las autoridades estatales, federales, municipales, de que la conservación de los humedales es mucho más barata conservar lo que hay, que después estar haciendo sus mega obras hidráulicas para tratar de liberar el agua. Ese es un primer argumento. Es más barato conservarlos. Es más barato conservar los humedales en la situación en la que está que permitir su destrucción y después tener que hacer obras hidráulicas para sacar toda el agua de las inundaciones que se van a dar en la ciudad de San Cristóbal. ¿Cómo lo conservarías, doctor? No lo conservaría. Yo creo que la propuesta que traemos es de que parte de la problemática de esta área natural protegida es que no se ha trabajado con las colonias de alrededor. Entonces lo que queremos es generar procesos de conciencia ambiental, sensibilización, procesos de guía de turismo, guía de observación de aves, que la gente empiece a valorar, digamos, estas cuestiones. Si tú tienes una gran cantidad de turistas que están llegando a la ciudad de San Cristóbal, y donde este espacio pudiera tener esa valorización, pareciera que no existe, ¿no? Todo el mundo va a ver a la Catedral, Santo Domingo. Puedes generar sin mucho dinero, sin mucha inversión, sin lajas, puedes generar un proceso de un pequeño observatorio de aves, ¿no? En ciertos lugares estratégicos, y la gente de esas colonias que a lo mejor no, por la misma situación de precariedad, generarles ingresos, procesos de ecoturismo participativo podríamos denominar. Por un lado estás conservando y por el otro lado sin presión, sin capacidad de carga para que no nos regañe Amado, generarle ingreso a la gente y al mismo tiempo pues ayudar a conservar estos ecosistemas. Hacer ese estudio donde las autoridades tengan que dilucidar, por eso yo te digo que es algo estratégico. O sea, conservar te sale más barato a la larga que destruir y implementar. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, yo creo que se puede hacer. Lo que falta es pues romper la visión, ¿cómo le podríamos denominar?, destructora. Tú tienes un estilo de desarrollo que te marca un progreso, que te dice que ese es el camino es urbanizar, el camino es este. Pues ustedes lo tienen aquí en la Unicach, tienen todo un centro de energías renovables, ¿no? Se puede ya hacer las cosas de manera distinta. ¿Qué es lo que falta? Llegar a esos actores y convencerlos, ¿no? Convencerlos de hacer estas cuestiones. Entonces, formar promotores juveniles en cuestiones ambientales, ¿no? Que los jóvenes, digamos, tengan esta capacidad de ser un motorcito. Yo creo que al interior vamos muy bien. O sea, originalmente, cuando surgió esta problemática de los humedales en este año, pues éramos un grupito, y ahorita ya tenemos un monstruo de unas 15, 20 colonias que están sensibilizadas, que tratan de hacer cuestiones. No todos jalan de manera
conjunto, es más como una red horizontal que trata de generar esta reflexión sobre la problemática de los humedales y entender que pues, el agua es vida, ¿no? Claro. Que sin agua no hay posibilidad de futuro y que queremos un agua limpia, transparente, que uno pueda beber y no corre el riesgo de ir al médico, ¿no? O terminar en el hospital, ¿no? Muy bien, las palabras del doctor León Enrique Ávila Romero, profesor de tiempo completo, investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas, biólogo Amado Ríos Valdés. Ante estos escenarios, ante las alternativas de solución, sigue la constante: el ser humano como factor de desequilibrio en los ecosistemas con su simple presencia. Hay soluciones que son viables, pero en todo hay también una constante: la voluntad para hacer las cosas. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, yo al igual que el doctor León también soy optimista, y el optimismo que tengo se basa en algo que decía el doctor Michio Kaku, físico estadounidense, que el ser humano es por naturaleza tiene un instinto de supervivencia que prevalece por encima del instinto de destrucción, y que ese instinto a veces se le lleva al límite, pero prevalece. Yo creo que el caso de San Cristóbal, como en todos los casos, tenemos que orientar el desarrollo, no detenerlo, orientarlo, darle un orden, darle una perspectiva. Yo creo que no podríamos ni deberíamos impedir, por ejemplo, que los compañeros indígenas, campesinos que migran a San Cristóbal vivan ahí, también que vivan ahí. El problema es dónde y cómo, ¿no? Con qué servicios, ¿no? No está mal que existan y que construyan en San Cristóbal condominios y residencias, perfecto, está muy bien, dónde y cómo, ¿no? No tampoco está mal que construyan hoteles, que desarrollo turístico, perfecto, otra vez dónde y cómo, ¿no? Y el problema acá es el desorden, y el problema acá es cuando prevalece el interés privado sobre el interés público. Yo creo que tenemos que generar yo creo que es posible, y yo creo que es viable, yo creo que se puede hacer en el corto plazo. Por eso soy optimista, que es orientar el desarrollo de San Cristóbal con orden, con visión estratégica y con una perspectiva que permita que prevalezcan sus recursos naturales importantes, los humedales como áreas de recarga, como áreas de seguridad, incluso para la propia ciudad, y áreas de desarrollo, áreas donde se permita el desarrollo y se permita la construcción de habitacional. Porque además eso implica que tengamos en cuenta que cuando la población crece, como en estos casos, requiere otro tipo de servicios, escuelas, hospitales, centros deportivos, recreativos, etcétera. O sea, esta es un desarrollo que exponencial. En otros países se ha realizado, en otras ciudades del mundo se ha realizado. ¿Por qué en Chiapas no? Yo creo que es un tema, decía otra vez, cultural. Es un tema cultural, y yo creo que tiene que ver con que vamos en el camino del desarrollo muy lentamente, y se expresa en Chiapas esta falta de desarrollo en muchas materias, ¿no? El más duro, el más difícil, el más cruel es la pobreza, ¿no? Que tiene mucha gente en el estado de Chiapas, sobre todo las comunidades indígenas. Pero no solamente ahí, también se expresa repito, falta de cultura, falta de educación. A mí, por ejemplo, me parece lamentable, muy triste que en Tuxtla Gutiérrez, donde existen la UNICACH, la UNACH, la Politécnica, etcétera, etcétera, haya más cantinas y más centros botaneros que bibliotecas y que librerías, por ejemplo, ¿no? Eso expresa cultura, ¿no? Eso expresa algo, eso quiere decir algo, ¿no? Y diría también lo mismo igual que en San Cristóbal, ¿no? O sea, y es decir, esto es un reflejo de lo que somos. Y a partir de lo que somos, tenemos que saber qué queremos hacer en lo futuro para mejorar. ¿Qué es lo que queremos ser? Así es. Yo digo que sí, que Chiapas además ha demostrado que quiere ser mejor. Y eso yo creo, francamente, soy muy optimista de que queremos mejorar. Esta expresión que tienen ahora los compañeros en San Cristóbal, de defender su humedal, es una expresión positiva, sí, que hay que apoyar y que hay que defender, porque es la defensa de los mejores valores de San Cristóbal, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer es orientar para que las cosas se desarrollen de la mejor manera posible, y que otra vez no prevalezca
San Cristóbal, como en todo Chiapas, entre el interés privado sobre el público. El Estado, el gobierno tiene la obligación, por ley, porque también por principio de Estado, ¿no?, de defender el interés público. El interés público en este caso tiene que ver con defender una zona de recarga de acuíferos, una zona de regulación acuífera en el valle, que permite la seguridad, ni más ni menos que de San Cristóbal, y permite que tengan agua de buena calidad, etcétera, ¿no? Y repito, esto tiene que ver también con que se entienda este factor ambiental y también se entienda la otra parte, el factor del desarrollo, que se tiene que hacer, sí, otra vez con orden, sí, hacerlo en un lugar adecuado y con una densidad adecuada, ¿no? Porque se puede decir también lo mismo, por ejemplo, San Cristóbal tiene una cantidad tremenda alrededor de bancos de materiales, ¿no? Es decir, su crecimiento exponencial en cuanto a casas y demás se da gracias también a que alrededor se abren bancos de materiales, ¿no? Que lamentablemente alteran también los bosques y demás, ¿no? Alrededor, y tenemos alrededor de 20 o 30 alrededor de San Cristóbal, ¿no? Y son los que alimentan de material para las casas que se construyen en San Cristóbal. Eso poco sepa que no está en San Cristóbal, no se ve, pero está. Y también afecta a San Cristóbal y también afecta a sus acuíferos, ¿no? Pero digamos, como está lejos, digamos, no es un factor, digamos, que esté cotidianamente en la dinámica cotidiana, ¿no? Pero repito, yo volviendo al inicio, creo que es un asunto de voluntad, como tú dices, efectivamente, y de voluntad de todos. O sea, yo creo que a veces lamentablemente se entiende que es solamente voluntad política y del gobierno, ¿no? Es voluntad de todos, claro, de todos, claro. De los desarrolladores, que entiendan también que tienen que hacer que tienen que compatibilizar su interés con el interés público y con el interés colectivo, de la gente que vive en San Cristóbal, de los habitantes, del gobierno también, por supuesto, de todo el mundo. Entonces yo creo que tenemos y tenemos una ventana de oportunidad en el corto plazo. Pronto se estaría publicando en los siguientes meses el plan de ordenamiento ecológico territorial de San Cristóbal, en el cual se expresa este interés de ordenar el desarrollo de San Cristóbal, ¿no? Si ese instrumento se publica y todo el mundo se apega a ese instrumento de ordenación ecológica, creo que puede ser una punto de partida para que San Cristóbal tenga un desarrollo más ordenado, ¿no? Y que se cumpla la ley. Así es, pero repito, esto implica que ese instrumento se conozca, se difunda y se aplique. Así es. Muy bien, pues yo les agradezco mucho, doctor León Enrique Ávila Romero, muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje a través de diversos puntos del Valle de San Cristóbal de las Casas. Biólogo Amado Ríos Valdés, muchísimas gracias. El doctor Ernesto Velázquez pues tuvo que teletransportarse urgentemente a una reunión de Estado que lo estaban requiriendo, pero vamos a regresar a su centro de estudios. Muchísimas gracias, esperamos que haya sido de su agrado este viaje, y les recordamos que esta serie de viajes que estamos realizando tienen como objetivo el generar conciencia entre el público radioescucha sobre la importancia que tiene el conservar, el aprovechar racionalmente nuestros recursos naturales que a manos llenas la naturaleza nos brinda día a día. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Capitán, pero antes de despedirnos de los invitados, vamos a tomarnos nuestra selfie. Muy bien. Espacial. Selfie espacial. Señor Samayoa, protocolo de despegue. Niveles de carbono. Sala de reactores. Escaneo de atmósfera. Niveles de energía. Reporte. Estado de la biodiversidad. Huella ecológica. Información de ecosistemas. Señor Samayoa, estableciendo enlace con centro de mando INVIOL, enviando reporte de misión. Estatus de la misión cumplida, sin novedad. Rumbo 705.23-81, con rumbo a la Tierra, señor Samayoa. Tripulación, a sus puestos. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1. Estos fueron los viajes de la nave estelar Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana a través de la frecuencia modulada 102.5. En un viaje más que emprenderemos para develar los secretos de la naturaleza a través de la ruta de la biodiversidad, los ecosistemas y el periodismo ambiental. Biosfera Radio, descubre tu mundo. Transmisión enviada satisfactoriamente. Fin de transmisión.